Shalom, amados hermanos. Este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a las Sendas Antiguas, en conexión con el ministerio de Teshuvah TV. Ya de regreso, después de haber estado un par de semanas fuera, gracias al Eterno, estamos de regreso para continuar con los estudios de los parashot de la Torah. Y shalom a todos aquellos hermanos que estamos en obediencia a la Torah y en Yeshua, nuestro Mashiach. Y como dijo nuestro Mesías, dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Eso es una palabra clara, donde dice que si amamos a Yeshua y a nuestro Padre Celestial, al Eterno, debemos guardar sus mandamientos. En esta semana continuamos entonces con la parashá titulada Parashá Shemini, que significa octavo. Y vamos a estar hablando del libro de Levítico o de Vaikra en el capítulo 9, versículo 1 al capítulo 11, versículo 47. La Haftorah, vamos a leer la segunda de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al 19. Y de las escrituras apostólicas estaremos leyendo el libro de Mateo, capítulo 7, 1 y el 9, 38. Nuevamente, esta es la Parashá Shemini, octavo. Y vamos a hablar hoy de varias cosas donde el Eterno pues continúa dándole instrucciones a Moshe de cómo llevar a cabo un pueblo en el cual él rescató de las manos de Faraón, y ver cómo el pueblo tiene que seguir las instrucciones y las consecuencias de no seguir esas instrucciones. Y comenzando con el capítulo 9, el versículo 1 del libro de Vayikra o Levítico, lee de la siguiente manera. Aconteció en el octavo día que Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Según Rashi y un Midrash, este octavo día coincidía con el primer día del primer mes del segundo año, el 1 de Nisan, haciendo referencia al libro de Shemot, capítulo 4, versículos 2 y 17. Vemos entonces que en el octavo día se sigue un periodo de 7 días en un día especial en la Escritura. O sea, el octavo día sigue siempre una semana, al séptimo día. Y vemos que en este octavo día es bien importante para el pueblo de Israel, también para nosotros, que ese era el día de la circuncisión de los niños varones. Siempre que nacía un niño, al octavo día lo circuncidaban. También el octavo día es después de la fiesta de Sukkot, llamado el Sheminit Atzeret, después de la fiesta de Sukkot. Y también vemos que en el octavo día vemos la resurrección de nuestro Mashiach Yeshua. También representa como un día, representa 1000 años. El octavo día simboliza el octavo milenio después de la creación del hombre, cuando serán introducidos los nuevos cielos y la nueva tierra, y el reino será entregado por el Mesías al Padre. Aquí vemos que el milenio en el séptimo año, en el año 7000, es donde el Mesías va a reinar desde Jerusalén. Y una vez que pasa el milenio, ya el juicio del gran trono blanco, Satanás es lanzado al lago de fuego después de haber sido soltado. Una vez que pasa ese séptimo, el año 7000, el séptimo día, si vamos contando un año es como 1000 años, vemos entonces que en el octavo vemos cielos nuevos y tierra nueva, y da un comienzo entonces a la vida eterna, la cual nos habla las escrituras. Este día, el octavo día, Shemini, es bien importante porque nos enseña a nosotros muchas cosas que el Eterno ha establecido desde un principio, y de cómo Él no se ha salido de ese plan general que hemos hablado anteriormente, sino que ha establecido días, años,
para que el pueblo de Israel y nosotros también que hemos sido injertados en el olivo natural podamos seguir esas instrucciones. El capítulo 9, versículo 2, continúa diciendo, y dijo a Aarón, toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda de ascensión sin defecto y ofrécelos delante de Hashem. El libro de Vayikra nos habla de cómo han sido todos los sacrificios. Como dije anteriormente, yo estuve fuera por 2 semanas o no pude grabar esas dos parashá. Pero continuamos. Dice, ahora le toca a Aarón sacrificar por primera vez en su vida. Lo primero que tenía que sacrificar era un becerro para la ofrenda por el pecado. Normalmente se daba un toro por el pecado de un sacerdote, haciendo referencia a Levítico 4:3. Pero aquí Aarón tendrá que ofrecer un becerro. Según el Midrash y Rashi, esto fue con el propósito de expiar por el pecado del becerro de oro que él había hecho cuando llegaron a la falda del monte Sinaí y después que el Eterno hace un pacto de matrimonio desposorio con el pueblo y luego ve que el pueblo hace una imagen, hace el becerro de oro como una imagen de los dioses que lo habían sacado de Egipto y el Eterno entonces rompe ese pacto con el pueblo de Israel. Y aquí vemos que según Rashi y un Midrash, Aarón tenía que expiar por ese pecado que había cometido. No obstante, Sifra destaca que ese pecado ya había sido perdonado por la intercesión de Moshe al principio, pero como dije anteriormente, un Midrash y Rashi dicen y hablan en un comentario de ellos que pudo haber sido por el becerro que él había construido. Acuérdense que haber construido un becerro de oro y hacerlo pasar como que ese era el Dios que lo había sacado de Egipto, eso era una abominación. Eso es idolatría, adulterio, fornicación, en contra del Eterno que había sacado al pueblo de Israel con mano dura. Continuamos en el versículo 6 del capítulo 9 de Vayikra y continúa hablando y dice, y Moshe dijo, esto es lo que Hashem ha mandado que hagáis para que la gloria de Hashem se aparezca a vosotros. Estos son los pasos a seguir para poder experimentar la gloria de Hashem. Primero, esto es lo que Hashem ha mandado. ¿Qué ha mandado Hashem hacer? Corresponde al estudio de la Torah. Hashem nos ha mandado a nosotros a estudiar la Torah y a obedecer lo que Él ha establecido desde un principio, como la ley, como la regla, como la instrucción, para que el pueblo camine en obediencia. Nuevo, que hagáis que corresponde también a la obediencia a la Torah. La gloria de Hashem se aparece o se va a aparecer a vosotros cuando viene el resultado de los dos primeros. La Shejina, la presencia y la gloria de Hashem, va a ser experimentada por nosotros cuando nosotros estudiamos la Torah, cuando nosotros somos obedientes a la Torah, y así por medio de esos dos llega el resultado de tener la presencia del Eterno. Yo no sé, pero cuando yo comencé este camino, hace unos 4 años atrás más o menos, yo comencé a estudiar la Torah, a ser obediente y en mi vida he experimentado la presencia del Eterno en la vida mía y en la vida de mi familia. Capítulo 9, versículo 7, continuamos hablando. Entonces Moshe dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda de ascensión para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos, tal como Hashem ha ordenado. Por segunda vez, Moshe le dice a Aarón que presente su ofrenda. Esto nos hace pensar que Aarón estaba dudando y por eso no se atrevía a acercarse al altar. Hay que reconocer que después que Aarón hace el becerro de oro, me imagino que en su mente estaba esa posibilidad, esa duda de que si el Eterno pudo haberlo perdonado, porque lo que él cometió fue un grave pecado. ¿Okay? Moshe entonces le anima de nuevo para que tome su lugar como el gran sacerdote y que haga su trabajo. Esta escritura nos enseña
que no debemos avergonzarnos demasiado por nuestros pecados, sabiendo que Hashem ha provisto con un sacrificio perfecto para que podamos tener acceso al servicio sagrado delante de Él. No está diciendo que nosotros podemos seguir pecando. Dice que no nos avergoncemos si nosotros hemos sido perdonados por el Eterno por un pecado del pasado. Y más adelante vamos a hablar sobre este tema, un tema pues que muchas personas no han podido comprender porque siguen viviendo con los pecados del pasado y esos pecados del pasado les siguen martirizando sus mentes hasta el punto de que no son felices, aún estando en las iglesias. Okay. Hashem había perdonado a Aarón y eso lo sabemos. Es posible que él haya tenido mala conciencia y vergüenza por su gran pecado, como dije anteriormente. Como Aarón, muchos han seguido pensando en los pecados que hicieron en el pasado y creen que el pecado es tan y tan grande que el Eterno no puede perdonar su pecado. Aunque hayan venido a la presencia del Eterno, aunque ya estén caminando en obediencia, muchos piensan que el pecado que habían cometido en el pasado es demasiado grande para ser perdonado. Pero eso no es nuestra decisión. La decisión de perdonar es del Eterno. A nosotros nos corresponde recibir ese perdón y vivir en libertad. Por eso vemos que esta escritura resalta la gran misericordia de Hashem al permitirle a un gran pecador ocupar el puesto más alto de la nación. Aarón es un hermoso ejemplo del perdón de Hashem. Como muchos de nosotros también somos ese ejemplo del perdón que Hashem nos ha concedido a nosotros, porque nosotros hemos venido a su presencia humildemente pidiendo perdón en arrepentimiento. Si nosotros nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, entre los cuales posiblemente algunos hayan sido muy graves ante los ojos de Hashem, y si hemos confesado nuestros pecados pidiendo perdón y puesto nuestra confianza en la misericordia de Hashem, podemos estar seguros de que Él nos haya perdonado, como nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Nuevamente, si nosotros confesamos nuestros pecados, verdaderamente confesamos nuestros pecados, sin tener ninguna duda, Él es fiel y justo para perdonarnos a nosotros. También Jeremías, capítulo 31, versículo 34, la segunda oración, dice, perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ok, vamos a entrar en esta escritura. Dice, y no recordaré más su pecado. A ver qué es lo que significa. Este texto nos enseña que cuando Hashem perdona, también hace olvidar nuestro pecado. Sin embargo, conforme uno va creciendo en el espíritu, se da cuenta de la gravedad de los pecados que habíamos cometido en el pasado, como está escrito en el Salmo 25:7, que dice, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Hashem. Ahora vemos, el hecho de recordar el pecado de la juventud viene del Espíritu de Hashem, que nos va instruyendo acerca de todas las cosas. Al principio, cuando uno se arrepiente de los pecados, no es realmente consciente de la gravedad de ellos. Muchas veces es cierto. A veces pecábamos, pedíamos perdón como una rutina y no sabíamos la gravedad de lo que habíamos hecho. Es por eso que cuanta más madurez espiritual una persona puede llegar, más pecador se considera al mirar hacia atrás, avergonzándose por lo que ha hecho. Pero esto viene del Espíritu. Es para que no volvamos a cometer ese pecado. No es que el Eterno se recuerda y nos quiere martirizar con eso. No. Él nos quiere demostrar y enseñar que ese pecado era grave para que nosotros no lo volvamos a hacer. Pregunta, entonces,
No dice la Escritura que Hashem nunca se acordará más de los pecados según el pacto renovado. Sí es cierto. Él se hace olvidar nuestros pecados en el sentido de que nunca no los recuerda en la cara con el fin de humillarnos y hacernos sentir culpables. El Eterno trae por medio de su Espíritu de Santidad, enseñarnos los pecados de nuestro pasado, no es para humillarnos, no es para que Él nos humille, nos haga sentir culpables. Eso es lo que hace el acusador Hasatán. El Eterno no trabaja de esa manera. Cuando Hashem perdona, lo hace de verdad y nos considera como si nunca hubiéramos cometido ese pecado. Sin embargo, por el otro lado, hay un crecimiento de la conciencia del pecador arrepentido acerca de la gravedad de lo que ha cometido, no para condenar y avergonzar, sino para enseñarnos acerca de la inmensa misericordia de Hashem y el resultado poderoso de la redención del Mesías. Interesante. El Eterno lo que quiere es que nos quiere enseñar a nosotros qué tan grande es Hashem. Cuando nosotros recordamos nuestros pecados pasados, Él nos está enseñando, cuando nos pedimos perdón, nos está enseñando su grandeza de perdonar esos pecados que eran en contra de su palabra, de su Torah, de su ley, y nos enseña la misericordia, inmensa misericordia hacia nosotros y el resultado que trae la redención del Mesías. Porque por medio del Mesías, el Eterno, nosotros vamos por medio del Mesías a pedir perdón y el Eterno perdona nuestros pecados por medio del Mesías. El Espíritu de Hashem también nos hace recordar lo que hemos hecho para que no nos orgullezcamos, sino que nos mantengamos humildes. Nunca nos olvidemos de dónde Hashem nos sacó. Ese es el propósito por el cual el Espíritu de Santidad viene a nuestras mentes y nos recuerda esos pecados del pasado, no para avergonzarnos ni humillarnos, sino para dejarnos saber de dónde Él nos sacó y para ver su inmensa misericordia. El Eterno es un poderoso Dios, Él es el grande y su misericordia es tan grande que Él mira hacia el lado cuando nosotros venimos a su presencia por medio de Yeshua y quita el pecado de nuestra vida para no humillarnos, para no que nosotros nos sintamos avergonzados, sino para enseñarnos que Él es el único que perdona nuestros pecados. Este proceso de concienciación de la gravedad del pecado cometido en nuestra juventud se puede ver en la vida de Rav Shaul, como dice 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más insignificante de los emisarios, que no soy digno de ser llamado emisario, pues perseguía a la congregación de Elohim. Esta es una de las primeras cartas de Rav Shaul. Más adelante vemos cómo la conciencia de la gravedad de su pecado ha aumentado. Ya no habla de sí mismo como el más insignificante de los emisarios, sino como el más pequeño de todos los santos. Se me concedió, de todos los santos, según habla Efesios capítulo 3, versículo 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Este es Rav Shaul hablando, Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de el Mesías. Nuevamente vemos a un Pablo que siempre pensaba en todo lo que había hecho en contra de la congregación del Mesías, y en este momento él dice, yo me siento como el más pequeño de todos los santos. Pero, sigue diciendo, pero se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Mesías. Nosotros como Rav Shaul podemos decir lo mismo. Nos llamamos pequeños, pero hemos tenido la gracia de poder traer el mensaje por medio de este medio a todos aquellos que nos escuchan y nos ven.
Al final de su vida, él habla de sí mismo como el más grande de los pecadores, no por lo que estaba haciendo en ese momento como creyente maduro, sino por lo que él había hecho en su juventud. Como dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. El Mesías Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Yeshua, el Mesías, demostraba toda su paciencia como un ejemplo para que los que habrían de creer en él para vida eterna. Nuevamente, Rab Shaul, Pablo, se siente, entre los cuales yo soy el primero de los pecadores. Qué interesante que un hombre tan conocido, después que tuvo la visión y el encuentro con el Mesías camino a Damasco, se sentía aún el primero de los pecadores que había recibido esa gracia. Ciertamente nuestros pecados han sido borrados y perdonados por la muerte de nuestro Yeshua Mashiach, representado en los sacrificios de pecado. Pero conforme nosotros vayamos creciendo espiritualmente, entendemos cada vez más la gravedad de lo que habíamos hecho. Esto surge en nosotros una inmensa gratitud que produce una alabanza eterna a Hashem. Siempre que nosotros pensamos en todo lo malo que habíamos sido anteriormente, nuestros pecados, nuestros errores que habíamos cometido, y ahora que caminamos en obediencia y decimos ese perdón, sentimos una inmensa gratitud y le damos gracias al Eterno por la redención por medio de Yeshua, por la obra salvadora mediante el Mesías que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Qué bueno es nuestro Eterno, que nuestro Padre Celestial es grande y es grande en misericordia, pero tenemos que ser obedientes a Él, a su Torah, a su palabra, para que por medio de Yeshua podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Continuamos con el capítulo 9, versículo 22. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, la ofrenda de ascensión y las ofrendas de paz, descendió. Aquí vemos como Aarón bendijo al pueblo. Según Rashi, él usó las palabras de la bendición de los sacerdotes en hebreo, el Birkat Kohanim, que se encuentra en número 6, 24 al 26, que dice: Hashem te bendiga y te guarde. Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hashem alce sobre ti su rostro y te dé su shalom. ¿Okay? Y vemos que eso es así. Vemos también que no fue la misma bendición donde hay dos personas en tres, dice la palabra, donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. So, recibimos bendición también por medio de estar reunidos unánimes, como pasó en el día de Pentecostés, que el Espíritu de Santidad bajó y selló nuevamente a los discípulos de Yeshua y a todos aquellos que estaban caminando en obediencia, y puso su Torah en sus corazones y la escribió, la escribió en sus corazones y la puso en sus mentes. Esa es la bendición arónica número 6, capítulo 24 al 26. Capítulo 9, versículo 23, Y Moshe y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron bendijeron al pueblo. La gloria de Hashem apareció a todo el pueblo. Hashem había prometido mostrar su gloria en ese día, pero a pesar de que Aarón había cumplido todo lo que le tocaba hacer y luego bendecir al pueblo, no vino la gloria de Hashem en ese momento. En ese momento pudo haber dudado del perdón de Hashem y si realmente había cumplido con lo que había establecido en cuanto a cada sacrificio. También, entonces son posibilidades. También podía haber dudado si realmente valía para el puesto de gran sacerdote sobre la nación de Israel. Entonces, estamos viendo a un hombre
que desde un principio estaba caminando fuera de la obediencia total del Eterno. Después sale de Egipto, llega al monte Sinaí, hace el becerro de oro y le dan la posición de sumo sacerdote. En su mente él piensa, yo creo que la presencia del Eterno no va a venir porque yo he sido una persona no correctamente hablando según la palabra. Ahora bien, ¿por qué la gloria no se mostró cuando Aarón había hecho todo, sino solo cuando Moshe y Aarón juntos bendijeron al pueblo? Rashi presenta dos razones por las cuales Moshe le acompañó a Aarón al lugar santo, no al Santísimo, al lugar santo. Entraron en el tabernáculo para que Moshe le enseñara cómo quemar el incienso. Acuérdense, Moshe es el que recibe todas las instrucciones en cuanto a la construcción del Mishkan, del tabernáculo, y todos los sacrificios que tenían que hacerse. Moshe había recibido las direcciones y las instrucciones. El segundo punto o razón que la presencia del Eterno bajó ese día, entraron en el tabernáculo para suplicar juntos que Hashem enviara su presencia. La gloria de Hashem vino solo cuando los dos hermanos se reunieron para bendecir al pueblo juntos. Primero, habían estudiado la Torá. Luego, habían obedecido la Torá, como dije al principio. Habían ofrecido los sacrificios prescritos por Hashem, pero todavía no había aparecido la gloria de Hashem. Esto nos enseña que lo único que finalmente puede traer la gloria de Hashem sobre nosotros es la unidad de los hermanos. Nuevamente, el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que estaban todos juntos unánimes en un solo pensar. Ahí es cuando la presencia del Espíritu de Santidad baja y llena el lugar. El Salmo 133 también nos da y nos destaca la relación que hay entre la unidad y la unción sacerdotal. Como dice, cántico de ascensión gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán agradables es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de su vestidura. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó Hashem la bendición, la vida para siempre. Tenemos varios ejemplos en las Escrituras que de hermanos en la carne que sirven a Hashem juntos de una manera poderosa. Vemos a Moshe, vemos a Aarón, vemos a Efraín, vemos a Manashe, vemos a Pedro y vemos a Andrés, vemos a Jacob y vemos a Johanán, vemos a Jacob y Yeshua, dos de los hermanastros de Yeshua. Vemos que cuando uno está en unión, en un mismo pensar, la presencia del Eterno se va a manifestar en las congregaciones y donde quiera que usted esté. Si hay discordia en las congregaciones, si hay pensamiento de usurpación de posiciones, no que yo sé más que el líder, yo que puedo hacer esa posición, yo puedo hacerlo mejor. Cuando entramos en esas discusiones, en nuestro corazón nos lleva, en nuestra mente nos lleva a pensar en contra de lo que el Eterno ha establecido, la presencia de Hashem no va a estar en ese lugar. Pero si nosotros nos dejamos llevar por lo que el Eterno ha establecido, el Eterno es el que establece líderes, Él es el que establece pastores, Él es el que establece emisarios, Él es el que establece profetas, Él es el que establece apóstoles. Nosotros no podemos usurpar esas posiciones. Si nosotros las usurpamos y estamos en medio de una congregación, ¿usted no cree que el Eterno se entera de todo lo que pasa en las congregaciones? Claro que sí. El Eterno es omnisciente y omnipresente. Y sabe y conoce los corazones del hombre y de los hombres. Si Moshe y Aarón no hubieran tenido esa unidad, no se hubiera manifestado entonces la Shejinah de Hashem en ese día. Esto nos enseña
que si no estamos viviendo juntos en armonía, como dije anteriormente, no va a venir la Shejinah sobre nosotros. Como nos dice el libro de Jacob o Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combatan en vuestros miembros? Ahí vemos que este texto nos da la clave para entender la causa de las guerras y conflictos entre los hermanos. Son las pasiones, nuevamente, celos del ministerio, yo quiero ser como ese líder, o yo quiero tomar la posición de ese líder, aunque el Eterno lo haya puesto. Acordémonos que vamos a hablar más adelante de la vida de Coré. Coré quería usurpar la posición de Aarón y la de Moisés. Y vemos que la tierra se abrió y se los tragó a todos ellos. Por eso hay que tener cuidado con las personas que creen que pueden estar sobre los líderes que el Eterno ha puesto en las diversas congregaciones. Tenemos que tener cuidado, siempre y cuando que el Eterno haya puesto a ese líder. Y el Eterno va a dar testimonio de ese líder. Las pasiones egoístas son las que causan las disensiones entre los hermanos. En 1 Corintios 3:3 también dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros. Nuevamente, los celos y las contiendas no puede traer la presencia del Eterno, la Shejinah. Dice, no sois carnales y andáis como hombres. Por eso vemos que los celos y las contiendas son producidos por la carne, el Yeser Hará. La solución para este tipo de conflicto es andar en el Espíritu, alimentar el Espíritu, para que el fruto del Espíritu pueda dominar sobre los deseos malos de la carne. Y esto se adquiere por medio de la obediencia a la Torah y del estudio de la Torah, para poder entender las posiciones, nuestras posiciones en medio de las congregaciones. 1 Corintios 13 habla del carácter del Mesías en nosotros. Allí vemos cómo el amor es la solución para los conflictos, como dice el versículo 4 y 7 de 1 Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. Esto tiene que ver envidia de posiciones. El amor no es actancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y vemos que la falta de amor, la falta de seguir las instrucciones que el Eterno ha establecido por medio de su Torah, las Escrituras, trae estos problemas en las congregaciones. Y muchas congregaciones se han dividido, muchas personas han dejado de asistir a las congregaciones por esa misma razón, porque no han establecido en su mente que el Eterno es el que pone los líderes y es el que los quita. Continuamos con el capítulo 10, versículo 1 de Vaikra o Levítico, y dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofreciendo delante de Hashem fuego extraño que él no les había ordenado. Aquí vamos a entrar en una historia, en un evento que pasó y vemos qué tan meticuloso es el Eterno en cuanto al servicio de su templo, de su casa. Y vemos aquí que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que también eran levitas, porque venían de la línea de Leví, y Aarón había sido establecido como el sumo sacerdote. Dice la Escritura que ellos entraron con sus respectivos incensarios y pusieron fuego, que era fuego extraño. Ahora, Aarón había sido destinado para la destrucción por causa de su pecado por el becerro. Está escrito que Hashem quería exterminarlo, porque lo dice haciendo referencia a Deuteronomio 9:20, que cuando le dice a Hashem, le dice a Moshe, salte del medio, deja que mi ira se manifieste,
los voy a destruir a todos y voy a comenzar un pueblo contigo. Pero vemos que eso no fue lo que sucedió. Entonces vemos que Deuteronomio 9:20 es que lo cual implica que su descendencia sería eliminada. Al perdonarlo, la vida de sus hijos también fue perdonada. Sin embargo, 2 de ellos murieron en este momento cuando sirvieron en rebeldía con algo que Hashem no había mandado hacer. Aquí se habla de fuego extraño. El fuego extraño podría significar que el fuego haya sido sacado de un lugar extraño, del cual el Eterno cuando da las instrucciones, da instrucciones para que se lleve a cabo según lo que él había establecido. ¿Okay? También se puede entender cómo ofrecer algo incorrectamente a Hashem fue de la obediencia a la autoridad. ¿Okay? Estaban sirviendo sin haber sido ordenados. ¿Ok? En el sentido, ellos podían hacer eso, pero en ese momento no habían recibido órdenes, aunque lo que hacían era correcto, pero en ese momento no era el momento adecuado, porque el Eterno no había enviado a hacer eso. El problema no fue lo que ofrecieron, sino con qué actitud lo hicieron y con qué autoridad lo hicieron. No tenían autorización para hacerlo y por eso murieron. Si hacemos las cosas nosotros a nuestra manera, Hashem no va a estar contento con nosotros. Nuevamente, estamos hablando de lo que hablamos anteriormente, que queremos hacer lo que nosotros queremos. Yo puedo hacer el trabajo del líder, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, sin haber sido ordenado por el Eterno. Lo extraño de este fuego fue que Hashem no lo había ordenado. Rashi cita la opinión del Midrash que dice que esto significa que emitieron un dictamen halágico en presencia de su maestro Moshe. Estaba permitido a los sacerdotes entender fuego sobre el altar y por esto ellos sacaron una conclusión correcta. Su error consistía en que hicieron esto sin consultar con su autoridad espiritual. Este acto de rebeldía trajo graves consecuencias. El Rabí Ishmael dice que habían entrado al santuario embriagados con vino. Acuérdense, en las parashá anteriores, los maestros que enseñaron, varios de ellos enseñaron de que mientras el sacerdote el levita está en función en el templo, no le es permitido tomar vino. No es que no puede tomar vino. Ellos podían tomar vino, pues era parte de su cultura y de lo que el Eterno había establecido. Pero mientras esté en la función de sacerdote en el templo, allí nadie puede tomar. Acuérdense, esa es la casa del Eterno. El Eterno puso sus reglas, sus instrucciones, y hay que dejarse llevar por esas reglas. Por esto se da la orden más adelante de que los Kohanim, nuevamente lo que dije anteriormente, no podrán beber vino cuando estaban en el servicio, haciendo referencia a Levítico 10:9. También existe la opinión de que querían entrar en el lugar santísimo, puesto que este hecho es destacado en Levítico 16, donde habla del momento cuando el gran sacerdote entra en el lugar santísimo, haciendo referencia a Vaikra 16 del 1 al 2. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. En este caso era Aarón, el padre. Ahora vamos a ver las consecuencias. Vamos a ver cómo el Eterno tiene que trabajar con Aarón y sus otros 2 hijos que tenía. Porque la ley decía que los familiares iban a enterrar a sus familiares cuando morían. Pero vamos a ver qué sucede en esta parashá. En el capítulo 10, versículo 3 dice, entonces Moshe dijo a Aarón, oigan bien, entonces Moshe dijo a Aarón, esto es lo que Hashem habló diciendo. En otras palabras, esto no viene de Moshe, esto viene directamente de Hashem a Moshe para que le diga a Aarón, yo seré santificado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Cuanto más cerca de Hashem estemos, más santidad se nos requiere. ¿Y cómo adquirimos la santidad? Por medio de la obediencia a la Torah. Estudio de la obediencia a la Torah,
Recibimos santidad. Porque mientras más obedecemos, más nos acercamos al Eterno en santidad. Si alguno del pueblo hubiera hecho un error semejante, es posible que no hubiera muerto. Pero los que están cerca y pecan sufren mayores consecuencias por su pecado, por estar tan cerca. Ellos estaban más cerca de la presencia del Eterno que el resto del pueblo. El líder tiene más privilegios, pero al mismo tiempo se le demanda mucho más. Privilegios y responsabilidades siempre van juntos de la mano. Para poder tener privilegios en el reino es necesario vivir en una disciplina más elevada y hacer más sacrificios personales. Como dice, y como decía la escritura, esto es lo que Hashem habló. Pregunta, cuando habló Hashem esto, parece que lo que está diciendo Moshe es una cita parafraseada y sintetizada, en Éxodo capítulo 29, versículos 43 al 44, donde dice: y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Sin santidad no hay gloria. La gloria sin santidad mata. El mismo fuego que se encuentra en 9:24 operó en 10:2, capítulo 9:24 y el capítulo 10:2. Los que son carnales, para que el pueblo pueda recibir la presencia divina, la Shejina, tienen que hacer las cosas con sumo cuidado. Y alguien pensará, wow, qué exigente es Hashem con el servicio en el santuario. Si cometes un pequeño error, te mueres. ¿Será Hashem cruel? No, él no es cruel. Él estableció unas instrucciones. Él estableció unos mandamientos. Él estableció unas leyes que rigen de cómo uno debe comportarse en la casa de él. Eso es como si alguien viene a mi hogar a visitarme. Por ejemplo, aquí no se debe fumar en mi hogar. No fumamos. Y viene una persona a fumar en mi hogar. Yo le digo que no puede. La persona no puede enojarse porque ese es mi hogar. Esas son mis instrucciones. Otras reglas que uno puede tener es, en mi hogar no se dicen malas palabras. Entonces, si alguien viene hablando palabras soeces, yo tengo que detenerlo y la persona no puede sentirse mal. ¿Por qué? Porque esta es mi casa, son mis instrucciones, mis leyes que yo he establecido en mi hogar. Imagínense la santidad del hogar del Eterno, la casa del Eterno. ¿Cómo pudieron ellos? Cualquier persona puede hacer lo que le da la gana. Dice, necio. ¿Cómo Hashem no va a ser exigente en cuanto al culto delante de él? Son preguntas. ¿No exigen los viajeros de los aviones que el piloto no haga errores de aviación arriesgando así las vidas de los que están bajo su cuidado? ¿No exigen los pacientes en el cirujano que el cirujano sea muy cuidadoso al hacer una operación en el cerebro o en el ojo de una persona? Si nosotros exigimos perfección en los que se acercan delante, si nosotros exigimos perfección en los que se acercan delante de Hashem a favor del pueblo, ¿no es correcto? ¿No exigimos nosotros perfección del hombre para la preservación de la vida humana? En este caso los médicos, en este caso los pilotos. ¿No exigimos que ellos hagan su trabajo correctamente y de acuerdo a las reglas y las instrucciones? Entonces, no debemos ser exigentes y exigir perfección en lo que se trata acerca delante de Hashem. Para él, la salvación para la vida. La vida y la muerte del pueblo está en el poder de Hashem. ¿Ok? La vida y la muerte del pueblo está en el poder de Hashem. Y en este caso estaban de los Kohanim. Si no hacen un servicio perfecto, los Kohanim, Hashem no puede perdonar al pueblo por sus pecados. Porque los sacerdotes eran los que entraban
a expiar, a hacer los sacrificios de los animales. Además, si Hashem es el primero y el más importante en nuestras vidas, ¿cómo nos vamos entonces nosotros a presentarnos delante de Él en un culto que sea preparado con sumo cuidado y máxima entrega? En el reino de Hashem no hay lugar para mediocridad o flojera en la preparación en el servicio de Hashem. El amor a Hashem se manifiesta en nuestra solicitud en hacer las cosas de mayor excelencia delante de Él. Los que no toman estas cosas en serio muestran que Hashem no tiene mucha importancia en sus vidas. Un ejemplo, el decir que la Torah fue abolida, la ley fue abolida, es no tomar las cosas del Eterno en serio. Porque la gente va a pecar sin darse cuenta porque la ley para ellos y la Torah fue abolida. Si no saben lo que es malo y lo que es bueno, y el Eterno nos dice a nosotros por medio de su Torah y de su ley, lo que es bueno y lo que es malo, pero no lo aprendemos, no lo enseñamos y decimos que fue abolido, entonces no estamos cogiendo las cosas en serio. ¿Qué cosas entonces hay en nuestras vidas y en las comunidades que pueden ser considerados como fuego extraño? El fuego representa la inspiración. ¿Puede que la inspiración detrás de lo que se ofrece a Hashem venga de una fuente impura? Esas son preguntas. ¿De dónde sacamos la inspiración para lo que hacemos delante de Hashem? ¿Qué fuente hay detrás de la ofrenda que presentamos? ¿Qué fuente hay detrás de la ofrenda que presentamos? ¿O presentamos ofrendas con ya un pensamiento premeditado? Si yo ofrendo tanto, si yo doy tanto, yo voy a recibir entonces, o yo debo recibir la salvación, o yo debo recibir sanidad. Lo hacemos nuestras ofrendas con pensamientos premeditados, exigiéndole a Dios que porque estamos haciendo eso, Él tiene que hacerlo. De ninguna manera. ¿Ok? Estas preguntas se deben hacer a los que tocan instrumentos y cantan en las comunidades, los que dirigen alabanza. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿O lo estamos haciendo con pensamiento premeditado de recibir toda la gloria? Qué bonito canto, qué bonito toco, o qué bueno enseño, qué bonito enseño. ¿Ok? Según las escrituras hay una doble fuente de inspiración para el canto a Hashem en el pacto renovado, como dice Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Y no nos embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, y cantando, alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, a Elohim el Padre. También Colosenses capítulo 3 versículo 16. Que la palabra del Mesías habite en abundancia en vosotros. Que la Torah del Mesías, la palabra, acordémonos, Yeshua es la Torah viviente. Que la palabra del Mesías habite en abundancia en nosotros. Que la Torah, la escritura completa, habite en nosotros. No solamente el Nuevo Testamento y dejamos el antiguo pacto atrás. No, que desde Génesis hasta Revelaciones, esa palabra habite con nosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Elohim con acción de gracia en vuestros corazones. Eso es lo que requiere el Eterno de nosotros. Estos dos textos nos muestran que la doble fuente no se puede recibir la inspiración para oficiar alabanza delante del Padre. Está constituida sino por el Espíritu y la palabra del Mesías. ¿Ok? ¿Es permitido tomar las canciones del mundo y ofrecerlas delante del Padre? ¿Podemos venir ante Él con música de rock and roll y otras músicas que no son dignas delante de Él? ¿Ok? ¿Hay deseos de ser famosos? ¿Estas músicas producen deseos sexuales? ¿Hay ira, rebeldía y gritería detrás de estas canciones? En tal caso, es rechazable.
si produce armonía, amor, respeto, admiración por lo bello, entonces puede ser bueno. ¿Ok? Todo esto tenemos que tener en cuenta. Y dice, yo seré santificado por los que se acercan a mí. Continúa diciendo el versículo. La santidad tiene que ver con cercanía. Cuanto más subas de nivel en la santidad, más cerca de Hashem podremos estar. El camino a la santidad está en las alturas. Allí no pueden subir las fieras, como está escrito en Isaías capítulo 35, versículos de 8 a 9. Allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para él que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Esto no se hallará allí, sino que por él andarán los redimidos. ¿Okay? Aquellos que guardan la Torá en obediencia. Los que creemos que Yeshua es nuestro Mesías y que creemos que Elohim es un solo Dios. No dos, no tres. ¿Okay? Un santo no puede ser alcanzado por los demonios. Todo lo contrario, los demonios huyen de una persona santa. No la pueden aguantar, como dice Lucas, capítulo 4, versículo 34. ¿Qué tenemos que ver contigo, Yeshua HaNetzari? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Israel. El demonio tuvo temor de la santidad de Yeshua. Él no habla del poder de Yeshua, sino de su santidad. La santidad es lo que más molesta a los malos espíritus. A Satán ofrece poder sin santidad, pero ese poder es autodestructivo, como nos dice Ezequiel capítulo 28, 18. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Hay un tipo de poder sobrenatural que opera fuera de la santidad, pero no hay santidad sin poder sobrenatural. El poder sin santidad quema al hombre para su destrucción. Por el poder de la santidad elimina el poder del mal, tanto dentro de nosotros como a través de nosotros. Si nosotros no estamos siendo obedientes a todos los mandamientos que están requeridos de acuerdo a los mandamientos escritos en la Torá de Moshe, entonces no estamos andando en santidad y tenemos que tener cuidado que no seamos quemados porque no andamos en santidad. Nuevamente, obediencia trae bendición y también nos da santidad y nos acercamos más al Eterno. Capítulo 10, versículo 4, continúa diciendo, llamó también Moshe a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos, llevaos a vuestros parientes delante del santuario, fuera del campamento. Qué interesante, aquí vemos que ni Eleazar, ni Itamar, ni Aarón fueron los que llevaron a Abiud y Nadab al campo a enterrar. Dice, un sacerdote tiene permiso para hacerse impuro por medio de 7 parientes más cercanos, padre, madre, esposa, hermanos, hermanas, hijos e hijas. Pero en este caso estaban llevando a cabo el servicio de instalación en el ministerio sacerdotal y no estaba permitido tocar un muerto porque el servicio hubiera sido inválido. Por esa razón fueron llamados los primos de los fallecidos. Capítulo 10, versículo 6 dice, luego Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos para que no muráis y para que él no desate todo su enojo contra la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que Hashem ha traído. Aquí vemos que Aarón, Eleazar y Itamar no estaban, no podían
rasgar sus vestiduras, ni podían estar en luto, porque ellos estaban comenzando la instalación del ministerio sacerdotal y no estaban permitidos tocar muertos. Pero fue porque estaban ellos ejerciendo en ese momento, y por la muerte de Abiud y Nadab y Abiud, ellos no podían tocar sus cuerpos que estaban muertos. ¿Okay? Por eso le dijo, no descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis y para que el Eterno no desatara su enojo sobre toda la congregación. Aquí estamos viendo la importancia de lo que es el sacerdocio dentro de la casa de Israel. El servicio de los levitas, de los sacerdotes en la casa de nuestro rey, de nuestro padre, es vital importancia para que el pueblo no sufra. Si los sacerdotes y los levitas hacían lo contrario que el Eterno le había llamado a hacer en el servicio al templo, el pueblo, toda la congregación iba a recibir los resultados. Toda la congregación podía recibir entonces, como dice la Escritura en el capítulo 10, versículo 6, para que él, el Eterno, no desate todo su enojo contra la congregación. Si eso hubiese pasado, el enojo del Eterno, si Aarón y Tamar y Eleazar hubiesen destapado su cabeza y hubiesen rasgado sus vestidos, el Eterno podía traer su ira en contra del pueblo del Eterno, del pueblo de Israel, de la congregación. Por eso que aquellos que son llamados a ser líderes tenemos que caminar en obediencia a los mandamientos, en obediencia al Eterno, caminando firmemente, responsable en todo lo que hacemos, para que la ira no caiga sobre las congregaciones. Y así el Eterno sea levantado y sea el honor del Eterno sea levantado y no sea avergonzado su nombre. Y el capítulo 10, el 7 del el capítulo 10 y el versículo 7 termina diciendo: ni saldréis de la entrada de la tierra de reunión, no sea que muráis, porque el aceite de unción de Hashem está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moshe. Esto nos enseña que la unción solo fue dada para servir a Hashem. Si se usa para otra cosa, hay pena de muerte. Hasatán intentaba hacer que Yeshua usara la unción para el beneficio personal, pero fue rechazado inmediatamente por Yeshua, haciendo referencia a Mateo 4, del 3 al 10. Esta es una parashá que nos enseña mucho de cómo acercarnos al Eterno por medio de la obediencia, por medio de la santidad, obediencia a los mandamientos. Será hasta la próxima semana, Shabbató, que el Eterno nos bendiga y nos guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. A este el hermano José Borges, nos veremos en la próxima semana y shalom a todos.